Saludos, queridos hermanos. Que la gracia y paz del Señor sea sobre cada una de nuestras vidas, de nuestras familias y de toda su iglesia. Agradezco al Señor la oportunidad que me concede de poder compartir su palabra en este día. Les invito a que podamos leer la primera carta de Juan, su primera epístola, el capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Quiero destacar la frase del verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. En estos tiempos que vivimos en nuestro país y en el mundo entero, quiero destacar algunas verdades que son parte de toda esta gloriosa esperanza que tenemos en Jesucristo. Quiero comenzar a modo de introducción tocando el verso 1 y dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Juan tiene en sus escritos, tanto en el Evangelio como en esta carta y en las otras, algunas particularidades, algunas características. Y una de ellas es que él da énfasis al amor de Dios. A Juan se le llama el apóstol del amor. En la Escritura dice que él es el discípulo a quien Jesús amaba. Juan en su Evangelio, en el capítulo 3 y verso 16, encontramos este magno texto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan nos relata y nos cuenta la historia de Jesús desde la perspectiva del amor de Dios. Este amor de Dios que no es simbólico, que no es abstracto, que no es de palabras, sino que es un amor concreto y que se evidencia en la muerte de Jesús por nosotros. Pero Juan, a partir de ahí, nos enseña otras siguientes consecuencias para nuestra vida a partir de la muerte de Jesús por nosotros como primer acto de manifestación del amor de Dios. Y aquí en esta carta dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En esta misma carta, Juan también usa la expresión nacidos de Dios. Nacer de Dios y ser hijos de Dios, en el pensamiento de Juan, no es algo que el hombre posea como criatura de Dios. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Estos dos títulos, estas dos expresiones, nacidos de Dios e hijos de Dios, son el resultado de la gracia de Dios. Son absolutamente gratuitos. Nadie puede autoproclamarse hijo de Dios o nacido de Dios.
esto es el resultado, dos de los muchos otros resultados y consecuencias de la multiforme gracia de Dios. Nosotros ya estamos conformes y eternamente agradecidos por esta salvación tan grande, que el Señor haya perdonado nuestros pecados, que nos haya reconciliado con Dios, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, que nos haya trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Pero no conforme con eso, a Dios le ha placido extender aún más esta gracia y nos da este título, nos otorga este derecho, esta potestad, ser llamados hijos de Dios, porque hemos nacido de Dios. Juan en su Evangelio, en el capítulo 1 y verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero a lo que Juan nos invita, porque aquí lo más fácil o lo más directamente que hacemos es glorificar a Dios por todos estos beneficios. Y claro que lo son, absolutamente, beneficios para nosotros. Y aunque Juan los considera de esa forma también, pero Juan en este verso nos invita a mirar la primera frase, a poner la atención. Él nos invita a poner la mirada, a dirigir la mirada en el dador de estas gracias. Mirad cuán amor del Padre. Hermanos, yo les quiero invitar a que junto con dar gracias a Dios por todas estas bendiciones, por todos estos dones, por todas estas manifestaciones de gracia sobre nuestras vidas, pero que podamos mirar por sobre ellas la raíz. ¿De dónde viene? De su amor. Y Juan nos invita a mirar, como dice otras versiones, ved el amor de Dios. Miren, observen el gran amor de Dios, que por sobre todo, toda la gloria y toda la honra sigan siendo para Dios. Luego, en el versículo 2, para continuar, dice: amados, que es una característica también de Juan en sus cartas. Es la forma en que él se expresa hacia sus lectores, hacia aquellos que han sido discipulados por él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. A partir de ahora, encontramos en el pensamiento de Juan su mirada escatológica. Sabemos que estamos en un tiempo escatológico. Desde la primera venida de Jesucristo, cuando Él vino al mundo por primera vez, comenzó lo que se le ha denominado el tiempo del fin. Aún falta la consumación de este tiempo del fin. Y por lo tanto hay cosas que están determinadas para un tiempo escatológico más adelante. Y aquí entonces encontramos estas dos realidades: lo que ahora somos y lo que hemos de ser. Juan dice en el verso 2, ahora somos hijos de Dios. ¿Sí? Esto es una afirmación. Esto es que la comunión filial con Dios ha quedado instaurada. No hay duda en ello. No hay nada que esperar, nada que tenga que suceder. Ya somos hijos de Dios, y Juan así lo deja establecido. Queda instaurada esta filiación con el Padre. Eso es lo que hoy somos. Pero a continuación nos habla de aquello que aún debemos
ser. Aún dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ser nacidos de Dios y ser hijos de Dios trae otras gracias, otras consecuencias que todavía no pueden verse, pero que están ahí como algo seguro. Juan no pone duda en aquello, no hay duda en lo que se manifestará, en lo que aún está por venir. Lo que él pone en relieve es el tiempo, el cuándo sucederá. Y de eso Juan no lo asegura, ¿sí? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto es lo importante. ¿Cuándo sucederán? No lo sabemos. Pero lo que hoy necesitamos saber, y lo que a Juan le interesa, es lo que resultará de aquello. Y esto habla de una inminente transformación. Quiero hablar de lo que es ser glorificado, la glorificación. En este versículo 2, Juan dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Quiero invitarles a que me acompañen al Evangelio de Juan. Y en el capítulo 17, cuando Jesucristo está entre sus discípulos, en esta oración, modelo también, hay 3 grandes oraciones modelos, ya conocemos la del Padre Nuestro, y esta es otra de las grandes oraciones modelos de Jesucristo, cuando ora por sus discípulos, por la unidad, etcétera, etcétera. Pero en el verso 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesucristo comienza esta oración diciendo, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. La palabra gloria en el Antiguo Testamento, en el hebreo, una de las palabras que se usa para, de alguna manera, interpretar esta tremenda palabra es kabod. Y esta palabra hace referencia a un atributo o atributos de una persona, a una demostración de su dignidad, riqueza y grandeza. Es así como en el Antiguo Testamento a Dios, de manera especial, no se le señala por algún atributo en particular, sino que se expresa la gloria a Dios reconociendo toda su grandeza, reconociendo todas sus virtudes, todos sus atributos, porque en Dios su omnipresencia es gloriosa, su omnisciencia es gloriosa, etcétera, etcétera. Todas las virtudes, el conjunto de los atributos de Dios son su gloria. En el Antiguo Testamento a Dios, cuando se expresan pensamientos, sobre todo en los salmos respecto de Dios, se habla del Rey de Gloria. Todo lo que significa el reinado de Dios. Isaías, en la visión que él tiene de Dios en el capítulo 6, dice que lo vio sentado en un trono alto y sublime. Vio al Rey de Gloria, al Rey de todas las glorias. Y en el Nuevo Testamento, la palabra griega también es una palabra compuesta para la palabra gloria, y es doxa o doxología. Conocemos la palabra doxología. Hay himnos
en sentido de doxología. Hay un precioso himno que conocemos donde se alaba a la Trinidad, donde se alaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a Dios el Padre eternal, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador. Doxología, entonces una palabra compuesta, doxa, que significa brillo, esplendor, magnificencia, y logía, que viene de la palabra logos, palabra, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de doxología, es una expresión de alabanza, de exaltación, de reconocimiento a Dios. Y respecto de Jesús, vemos que está directamente relacionado, y lo quiero llevar a ese tipo de glorificación, la que tiene que ver con la resurrección de Jesús, por el tema que estamos tratando. En el verso 1 que acabo de leer de Juan 17, dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. En el verso 4 dice: Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo con su venida glorificó al Padre. Sí, porque Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que efectivamente Jesucristo en los días de su carne glorificó al Padre entre nosotros en la tierra. Pero luego, en el versículo 5, dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Al lado tuyo. Jesús aún no ha muerto y aún no ha ido al cielo, pero ya en su oración Él pide: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En el versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo le pide al Padre volver a esa gloria, aquella gloria que tuvo desde antes, desde el principio. Y aquí suma otra cosa, otro antecedente que ya comienza a tener relación con nosotros. Cuando ora por sus discípulos y le dice: Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. Pero para poder llegar un día al lugar donde Jesús está, no podremos llegar en la situación actual con este cuerpo. Este cuerpo también tiene que sufrir una transformación para poder estar en aquel lugar donde admiraremos la gloria de Jesús. En Pedro, así como Juan, Pedro también tiene su mirada respecto de la gloria de Jesús. En su primera carta, y voy a leer la NBI, el capítulo 1 y verso 21, dice: Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza estén puestas en Dios. Dios quien le resucitó de entre los muertos y lo glorificó. Aleluya. Luego, hay varios otros textos de Pedro que podríamos mencionar, pero en honor al tiempo, solo daremos esta referencia. Pablo también nos habla de esta gloria, de esta glorificación de Jesucristo. Y de manera especial, él lo relaciona con la ascensión del Señor. En 1 Timoteo capítulo 3, dice
el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. En estas expresiones, Pablo le enseña a Timoteo toda la experiencia de la manifestación de Jesús, desde que Él viene desde el cielo, manifestado en carne, hasta cuando muere y es recibido arriba en gloria. Esta gloriosa resurrección de Jesús, según lo que estábamos leyendo en Juan en su carta, también tiene alcances en relación a la iglesia, hacia el creyente. Hemos aprendido de que cuando Jesucristo venga por nosotros, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados y seremos arrebatados y nos uniremos con todos los demás en los aires con nuestro Señor. Los que han muerto primero y resucitarán con un cuerpo glorificado. Y los que hayan quedado serán transformados a un cuerpo también glorificado. Cuando en Juan habla de que seremos semejantes a Él en las tres grandes áreas, creo yo, de la experiencia humana. Porque este Cristo que volverá, este Jesús que vendrá a buscarnos, es el Cristo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Recuerden que el Cristo que vendrá por nosotros, le reconoceremos. No vendrá de manera fantasmal, no será un espectro, sino que vendrá con su cuerpo glorificado, aquel que tuvo en la tierra, pero que es el resultado de su resurrección. Porque cuando Jesucristo resucita con un cuerpo glorificado, para con ese cuerpo regresar al cielo. Recuerden que los ángeles dijeron a los discípulos que a este mismo que ahora ven ir, es el mismo que volverá. Volverá con el cuerpo y le reconoceremos por sus marcas en sus manos y en sus pies. Por lo tanto, el Cristo que viene es el Cristo verdadero Dios y verdadero hombre. Es el Cristo que reivindica al hombre con su perfección. Entonces, cuando Juan dice que seremos semejantes a Él, es que nosotros viviremos una transformación, una glorificación completa. Viviremos una glorificación a nivel espiritual. ¿Qué significa esto? Que sabemos que ahora que somos salvos y que hemos pasado de muerte a vida y que somos hijos de Dios, como ya hemos leído, sin embargo, seguimos estando expuestos a la tentación, al pecado. Pero cuando Jesucristo venga, la victoria será total a ese nivel. Viviremos tal glorificación que nuestra alma dejará de luchar contra la maldad, contra el pecado, porque ahí finalmente el pecado será totalmente vencido y nosotros tendremos la victoria o recibiremos, heredaremos esa victoria total.
luego viviremos también una glorificación a nivel de conocimiento. Esta glorificación también es, como diría Pablo en Primera de Corintios, el versículo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Incluso nuestro conocimiento será perfeccionado y glorificado. Estaremos preparados para conocerle, reconocerle y seguir conociéndole. Porque el conocimiento de Dios, aun cuando estemos en su reino, nunca dejará de ser. Y luego también hay una glorificación del cuerpo. En Efesios capítulo 1, que conocemos muy bien, dice Pablo en el versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta glorificación es parte de esta herencia. Pedro también habla de esta herencia en su primera carta, que es una herencia incorruptible, incontaminada, que no se marchita, ¿sí? Pero para poder acceder a esa herencia en los cielos, debemos experimentar esta glorificación. Y esta glorificación también es parte de este don, de este regalo, de esta ya herencia para nosotros. Y quien asegura y quien confirma esta herencia es el Espíritu Santo, que es las arras, es la garantía. ¿Cómo podemos estar seguros que seremos glorificados? ¿Cómo podemos estar seguros que recibiremos una herencia? Porque el Espíritu Santo que nos ha sido dado es la garantía de esa herencia, de esa posesión que ya es nuestra por la fe, pero que está aún en espera. Herencia hasta la redención de esa posesión que ha sido ya adquirida. ¿Para qué dice al final del versículo 14? Para alabanza de su gloria. Pedro, como dije, lo dice de manera tan hermosa, también tan potente. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en su primer capítulo y verso 3, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesucristo, en su cuerpo resucitado, glorificado, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Gloria al Señor. Esta transformación, esta glorificación, nos permitirá reconocer y ver nuestra semejanza con Cristo. En Romanos, el capítulo 8 y el verso 23, dice, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una
y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Filipenses capítulo 3. Dice en el verso 20: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que viviese la experiencia de la muerte, Pablo ya tenía la seguridad de que era ganancia. Y eso es la glorificación. Cuando fuese resucitado en el día de Cristo. Eso lo leí en Filipenses capítulo 1, verso 20 y 21. Y en Filipenses 3, versículos 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo terrenal, dice otras versiones, para ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Esta glorificación del cuerpo será semejante al cuerpo glorificado de Jesús, en forma. En 2 de Corintios, 1 de Corintios, vamos a leer. 1 de Corintios capítulo 15, versículos 45 hasta el 58. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque esto es necesario, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. En 2 de Corintios y el capítulo 5 y el versículo 1
Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Nuestro cuerpo gime por esta nueva habitación, y esto ocurrirá cuando Cristo venga y seamos transformados. La glorificación alcanzará este cuerpo, y esto corruptible se vestirá de incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Gloria sea su nombre. Volviendo a la carta de Juan, a su primera carta y ya comenzando a terminar, Juan vuelvo a leer el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos con nuestra vida transformada, con esta glorificación total. Cuando, como dice Filipenses, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Eso será la glorificación. Cuando nuestra alma ya esté completamente glorificada, cuando el conocimiento esté glorificado y este cuerpo esté glorificado, entenderemos la semejanza con Jesús y le veremos tal como Él es. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta palabra pureza comparte la misma raíz de la palabra santidad. Por lo tanto, podemos decir, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se santifica a sí mismo, así como Él es santo. La santidad no es algo que podamos lograr con nuestras capacidades, no es algo que podamos adquirir, no es una virtud natural del hombre, sino que es un don de Dios. La santidad es otro beneficio que viene de Dios. Solo podemos ser santificados por Él. Y cuando tenemos toda esta esperanza, debe provocar en nosotros esta pureza, esta santificación. Hermanos, saber que seremos transformados, saber que esta transformación, esta glorificación será total, completa, que descansaremos en gloria y que seremos semejantes a Él y que le veremos a Él, debiera provocar en nosotros cada vez, cada día, una purificación, una limpieza, una perfección. Solo es algo que Él puede hacer, Jesucristo. Y para finalizar, hermanos, mientras esperamos esta glorificación, mientras esperamos este encuentro con Jesucristo, como leíamos en Primera de Corintios, el capítulo 15, quiero leer el versículo 58 de 1 Corintios 15. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué podemos hacer mientras esperamos este día glorioso? Estar firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor. No dejemos de obrar, no dejemos de servirle hasta ese día, hasta aquel día.
Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta esperanza que tenemos en Él. Hay muchas cosas que son un misterio, que no se pueden explicar y que Juan mismo no lo hizo. Pero a partir de algunos textos que hemos considerado en este día, hemos podido de alguna manera vislumbrar en parte estas gracias, estos dones, estos regalos, estas manifestaciones de esta gran esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por esta herencia en los cielos. Gracias, Señor, porque solo las alcanzaremos por la obra misma de Jesucristo en nosotros, que un día culminará. Gracias por esta glorificación tan anhelada, tan deseada, y que será una realidad cuando Cristo venga, y que solo Él puede hacer. Gracias, Jesús. Gracias porque te veremos. Y gracias porque será posible ser semejantes a ti, por tu poder, por tu amor, por tu gracia. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.